Bienvenidos todos ustedes que se están uniendo en esta hermosa mañana de martes. ¿Cómo evitar el error del Titanic? Es que en un día como hoy, un 15 de abril de 1912, esa gran embarcación que se consideraba inundable, o sea que por nada del mundo se iba a inundar, esa palabra como que cuando la leí no me casaba mucho porque se la voy a leer otra vez. El Titanic, que es una metáfora de la vida, es como que todos lleváramos por dentro un Titanic, y ese Titanic zarpó en 1912 y se declaró como inundible, no inundable, sino inundible. Ese era el problema con esa palabra para mí, inundible. Imagínate eso, pero trágicamente el Titanic se hundió, todos sabemos lo que ocurrió. Las teorías era que se había estrellado contra una gran roca de hielo, un iceberg creo que se llamaba. Ustedes que saben más ahí, a ver, participen, ayúdenme. O busquen ahí en Google y lo publican. Ahí lo ponen en el chat. Esa era la teoría inicial. Pero resulta que más adelante, por allá en los 1900, se descubrió que no había sido así. El 1 de septiembre de 1985, cuando encontraron los restos, se dieron cuenta que era uno de esos compartimientos que ellos pensaban que eran lo más seguro del mundo, se había inundado. Un área de ese gran barco se había inundado. Mucha gente comete el error del Titanic. Piensan que pueden dividir su vida en compartimientos, que no va a pasar nada si se toma una mala decisión en un área de la vida. El domingo pasado, también somos la Iglesia Comunidad de Gracia Katy, tuvimos una prédica sobre el poder que tiene la tentación, cómo afecta la tentación en nuestra vida. Y mi esposo, el pastor Fede, nos hablaba exactamente de eso, de cómo a veces nosotros hacemos cosas pequeñas en lo secreto. Por ejemplo, un esposo va y ve pornografía, o va y tiene una relación extramatrimonial, o un hijo va y fuma marihuana, o se compra el cigarrillo eléctrico, y él dice, pues es que esto es algo que no le hace daño a nadie, yo solo me tomo una cervecita, unos traguitos sociales, sin darse cuenta que todo lo que nosotros hacemos en secreto un día saldrá a la luz. Y no solamente eso, nos afecta a nosotros y a los que amamos, porque tú y yo que somos casados sabemos que la Biblia dice que ya no somos dos, sino que somos uno. Entonces todo lo que yo hago le afecta a mi esposo Federico, y todo lo que mi esposo Federico hace, pues también me afecta a mí. Entonces tengo que tener cuidado con esas áreas de mi vida que a lo mejor parecen allá secretas o que no le afectan a nadie, pero que al final del día sí tienen un impacto. David oró de esta manera en el Salmo capítulo 86 y versículo 11, diciendo: Señor, pon integridad en mi corazón, ayúdame para liderar a tu pueblo con un corazón íntegro. Más adelante, cuando su hijo Salomón asciende al trono y Dios le dice: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pídeme lo que sea. Y él le dice: Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. O sea, no le pide nada material, le pide sabiduría para poder tener un corazón íntegro. Fundamentalmente, Jesús es la única persona íntegra. Él fue íntegro. ¿Y cómo podemos tú y yo evitar el error del Titanic y llevar una vida llena de integridad? Pues número 1, lo que les acabo de decir: arranca de raíz el pecado secreto. Y miremos lo que dice la Biblia en Proverbios. Si ustedes tienen ahí su Biblia, ábranla conmigo. Proverbios capítulo 9, versículos del 13 al 18. Proverbios 9, versículos del 13 al 18. Dice: la mujer necia es escandalosa, frívola y desvergonzada. Se sienta a las puertas de la casa, sienta a sus reales en lo más alto de la ciudad y llama a los que van por el camino y a los que no se apartan de la senda. Vengan conmigo, inexpertos, dice a los faltos en juicio. Las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel si se come a escondidas. Pero estos ignoran que de allí saldrá una fosa de muerte y que sus invitados caen en el fondo de la fosa. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Ahí les leí la Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 13. A ver, ¿quiénes tienen ahí su Biblia? Hola, Vero. Proverbios 13, 19. A ver, les leí del Proverbios 9 del 13 al 19. Proverbios 9 del 13 al 19. Estoy como disléxica hoy. Proverbios 9 del 13 al 19 dice:
La mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. O sea, el hombre va bien, pero aquí vemos entonces una comparación entre la sabiduría y la mujer insensata. Y luego dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso. No saben que de allí salen los muertos, que todos ellos están convidados es al Seol. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esta palabra! O sea, imagínate que hay una canción, yo no sé si ustedes la escucharon, que dice, ¿por qué será? Es la verdad que los amores... Se me olvidó. Bueno, la canción lo que dice es que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Y luego dice, ¿por qué será? Es la verdad que uno toca el cielo mientras que está pecando. ¡Wow! ¡Qué alabanza!, ¿no? Horrible esa canción. Pero esa canción refleja lo que dice este capítulo 9 de Proverbios, cuando se habla de la prudencia y de la insensatez. Aquí se muestra como una mujer malvada, como una mujer que está seduciendo a un hombre a hacer lo prohibido. Y justamente lo que nos dice el autor del devocional el día de hoy es que no es fácil llevar una vida íntegra en las relaciones, que las tentaciones abundan y los reclamos son fuertes. Dice, la mujer necia es escandalosa y ¿qué más hace? Llama a los insensatos y les dice, vengan conmigo. Ella dice, las aguas robadas saben a gloria, el pan sabe a miel cuando se come a escondidos. Susan, Proverbios capítulo 9, versículos del 13 al 18. Proverbios capítulo 9, versículos del 13 al 18. Básicamente de lo que nos habla es de cómo es la tentación, de cómo es esa seducción al pecado. No solamente, por aquí se está riendo de mí, es que ya saben que yo canto feo, pero es que esa canción tiene mucho que ver, o sea, no es una alabanza para nada, pero cuando yo leía este capítulo de Proverbios, me daba cuenta de que es un engaño total, porque habría de comer comida a escondidos para que esté deliciosa. Es como, yo no sé ustedes, cuando yo era niña era terrible, mi mamá siempre nos ponía a ayudar todos los días, o sea, si estudiábamos por la mañana, al mediodía llegábamos, ella estaba haciendo los patacones para el almuerzo o estaba fritando la carnita, entonces, a ver, Andrea, usted frita los patacones, la otra hace la ensalada, y yo me acuerdo que yo le goloseaba a mi mamá esos pedacitos de carne así caliente, los sacaba del sartén, los patacones, cuando ya los íbamos a servir ya había la mitad de los patacones, o sea, al escondido yo me le iba como goloseando a mi mamá parte de lo que ella estaba preparando. Una vez, aquí un secreto, hubo una visita muy grande en mi casa y mi mamá iba a hacer frijoles, iba a hacer una mini bandeja paisa, y entonces nos puso a mi hermanita a mí a fritar los chicharrones. Eso era una pailada gigante y entonces teníamos una refractaria como un Pyrex para ir metiendo todo ahí y yo iba robando, mi hermanita se descuidaba y yo me comía otro. Cuando fue la hora de servir esa comida, había medio traste de chicharrones. Yo me había comido más de la mitad. Mi mamá estaba tan brava, pero ya después cuando me detectaron que sabía que me los comía al escondido, pues ya me ponían a hacer otra cosa para que no me los comiera. Es un ejemplo tal vez bobo, irrisorio, que usted dice, ay, tan charra con lo que sale. Pero es eso, o sea, eso es lo natural con comida. Imagínate que tú tienes la tentación de hablar con alguien que nadie sabe que tú estás hablando. Mi esposo decía el domingo que una de las tentaciones en la pandemia fue meterse a páginas pornográficas, que la industria de la pornografía fue la que más creció en la época de la pandemia, porque la gente estaba encerrada sin nada que hacer y resultaba accediendo a estos sitios, a esos portales donde había una gran cantidad de basura en línea, pero esa industria se enriqueció porque mucha gente terminó haciendo cosas al escondido. Pero no solo eso, en pandemia también supimos de mucha gente que empezó a buscar que al exnovio, que le mandaron invitación a un muchacho que conoció en el país de ellos, que vivía acá en Estados Unidos y ella en Colombia, y resultaron teniendo conversaciones fuera del lugar, en línea. Entonces son cosas que se hacen en lo secreto, pero la Biblia también dice que todo lo oculto un día será expuesto a la luz. Entonces, ¿cómo
arrancar de raíz ese mal que nos está dañando? Bueno, número uno, entregándole nuestra vida a Jesucristo, reconociendo: Señor, tú eres mi Salvador, te pido perdón porque he pecado, he hecho cosas que son evidentes, pero hay otras que he hecho en lo secreto. He tenido debilidad por esto, por aquello, nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes, Señor. Hay cosas que todo el mundo ve y que nosotros sabemos y eso no pasa nada, pero hay otras cosas que son ocultas. El Salmo 139 nos deja ver a David diciendo: Señor, límpiame, lávame. Padre, tú sabes todo de mí, tú sabes los secretos más profundos. Ni siquiera yo he dicho algo y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Examíname, Señor, examina mi interior. Entonces esa es una buena oración que tú y yo podríamos hacer hoy. Decirle: Señor, examíname, mira en el fondo de mi corazón. Otra versión del Salmo 139 dice: sondéame, mira ya muy adentro de mi corazón, quizá me va a doler, me va a dar vergüenza, pero examíname para que yo pueda arrancar eso de raíz. Quizá hay cosas en tu vida o en mi vida que no son de nosotros, sino que son herencias generacionales. Tu mamá era muy mentirosa, tu papá fue tramposo, tu abuelito fue un mujeriego. Entonces tú dices: ¿yo por qué repito y repito y repito la misma historia aunque no quiero? Bueno, porque hay cosas en tu vida que tienen que ser cortadas de raíz. Entonces, paso número uno: entrégale tu vida a Jesucristo. Reconoce que le has fallado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa separado de Dios. Todos hemos hecho cosas en lo secreto, como el gran Titanic. Tenemos compartimientos allá ocultos, pero hoy podemos reconocer a Jesucristo. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice que en el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa para salvación. Si hoy tú decides confesar a Jesucristo, decirle: Señor, mira esto que he tenido allá guardadito, sácalo de mí. Y esto no solamente es un mensaje para el que no conoce de Cristo, porque es que a veces conocemos de Dios, pero seguimos luchando con cosas muy fuertes y decimos: ¿por qué caigo de nuevo una y otra vez? ¿Por qué tropiezo en la misma piedra, como dice la canción? Pues porque no le he rendido al Señor toda mi vida. Una cosa es que Jesús sea tu Salvador, y eso es poderoso. Él te lava con su sangre, Él te hace una nueva criatura. Pero otra cosa es que Él sea tu Señor, porque si Él es tu Señor, tú te rindes bajo su soberanía, y cuando tú te rindes a Él, todo va llegando por añadidura. Vas a vencer. De un momento para otro vas a decir: pero esto porque ya no me gusta, si la rumbita era tan buena, si bailar de esta manera sensual era tan chévere, porque ya no me siento cómoda haciéndolo, porque ya no me siento cómoda chismoseando, porque ya no me siento cómodo metiéndome a esta página y mirando muchachas. Yo no les doy like ni nada para que nadie se entere, pero ya no me siento cómodo. Bueno, es porque cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él comienza a hacer un cambio, pero es cuando lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, pero también como nuestro único Señor. El apóstol Pablo describe que si fijamos nuestra mente en nuestra naturaleza, en lo que nuestra naturaleza pecaminosa desea, pues eso nos va a llevar a la muerte. Romanos capítulo 8 y versículo 6 dice: pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Leámoslo, Romanos 8:6. Estaba leyéndoles una versión que me gusta mucho, pero la Reina Valera también dice de esta manera. Romanos 8:6. Les voy a leer desde el 5, porque dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son contra el Espíritu y son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es arrancar de raíz eso que nos está separando del Señor. Entonces, ahora vamos a irnos a Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 18. ¿Cómo evitar el error del Titanic? Número 1, según Proverbios, es arrancar de raíz el pecado. Pero número 2 es: ordena tu actitud hacia lo material, ordena tu actitud hacia el dinero, ordena tu actitud hacia los bienes. Miremos qué dice Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 18. A ver, yo los leo. Oh, Fernanda, ve, ¿verdad? Ayer no vi a Fernanda, pero sí ha estado juiciosa. El viernes estaba aquí, yo la vi ahí conectada.
A ver, es que esta comunidad de TikTok cada día crece más. Blanquita dice, hoy en día sé que Dios todo lo mira y antes de actuar pienso, ¿qué haría Jesús? ¿Eso le agradaría o no? ¡Wow! ¡Qué profundo, Blanquita! Giovanna Moreno, Dios te bendiga a todos, gracias por estar ahí comentando, los que se están uniendo. Hola Mila, bienvenida. Rafa López, Luchi, Dani, hola, Dios te bendiga. Dayana Balbina, todos un abrazo grandototote aquí en Instagram cada día. Ahí vamos avanzando. Formar comunidad en Instagram es un poco más difícil, pero ustedes me ayudan compartiendo, regalándome un me gusta, comentando. De esa manera el algoritmo reconoce que esto es un contenido de gran valor. Así que gracias por los taps, por todas esas donaciones. Ustedes también aquí en TikTok por comentar, porque de verdad que eso hace que este tiempo sea mucho más valioso. El hecho de que ustedes se quedan ahí y que están aportando también sus comentarios, esos corazones. Gracias. El segundo punto es, ordena tu actitud hacia los bienes materiales, hacia el dinero. Por aquí Isabel dice, hola, yo soy cristiana y de verdad todavía tengo luchas y quiero dejar cosas que no me ayudan. ¡Wow! Qué lindo eso que dices, Isabel, porque es verdad, o sea, aunque vengamos a Cristo todavía van a haber luchas. A ver, ¿qué dijo por aquí? Buenos días, Elizabeth. Isabel dice, pero siempre caigo y lo hago y no sé por qué. Bueno, pues es que nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, tenemos esa lucha tan fuerte con nosotros mismos. Pablo decía, ¿por qué será que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo? O sea, es una lucha que todos tenemos constantemente, pero hoy el Señor nos está hablando sobre esto. Cerrar esas puertas de nuestra vida a lo que de verdad pues nos está haciendo daño a nosotros. Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 18. Si tienen la Biblia, ábrala conmigo. Tengo aquí otra versión chévere que les voy a compartir. Lucas 16. Del 1 al 18. Wow, Isabel nos está contando aquí que a ella le cuesta mucho con las compras y economizar dinero. Pues bueno, vamos a orar porque justo de esto se trata este punto, Isabel, de cómo ordenar esa vida. Mire pues, Lucas capítulo 16, parábola del mayordomo infiel. Mira cómo Dios es de lindo. Así sea que Isabel necesitaba esta palabra, por Isabel el Señor nos dejó conectar acá, porque mira lo que dice. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé qué haré para que cuando me quite todo lo que la mayordomía me ofrece, me dé todavía ganancia. Llamando a cada uno de sus deudores, los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe la cuenta. Después le dijo a otro, ¿cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Es que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. El que es muy fiel en lo injusto, también será fiel en lo justo. Pues en las riquezas injustas si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuiste fieles en lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará más a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Wow, esto está verdaderamente profundo y nos deja ver entonces una parábola que a simple vista es como de difícil comprensión.
Miremos qué dice el versículo 13. Ningún sirviente, se lo vuelvo a leer en otra versión, dice, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero, y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense en cuenta de que aquello que la gente tiene de gran estima es detestable ante los ojos de Dios. Ordena tu actitud hacia el dinero. ¿Qué es ese bigote? Gracias, Fanny. Gracias por las donaciones. Ustedes de Instagram, es que en TikTok cuando mandan, se pueden mandar regalitos o donaciones y Fanny me mandó un bigote y un sombrero. Ay, un paréntesis. Ustedes han visto en las redes sociales que está de moda el bigote en las mujeres. Ay no, qué moda tan horrorosa. Y muestran las señoras así con el bigote grandotote. Pero bueno, es punto aparte. Volvamos al tema. Ordena tu actitud hacia el dinero. Jesús habló del dinero más que de ningún otro tema, incluyendo la oración y el cielo. Y uno dice, ay, ¿cómo así? Si la Biblia no es materialista, si Dios lo que quiere es nuestro corazón, Él no está interesado en lo económico, pues no. Hoy se va a desmitificar ese paradigma. Jesús habló del dinero más de lo que ningún otro tema se habló en la Biblia, inclusive más que de la oración y más que del cielo. 12 de sus 38 parábolas se tratan del dinero o de las posesiones, como explica Billy Graham. Si una persona pone en orden su actitud respecto al dinero, esto le ayudará a enderezar casi todas las demás áreas de su vida. ¡Guau! Y por eso me parece tan interesante que Isabel nos hablara de eso, de cosas en la vida que ella quiere enderezar, que quiere hacer muy bien, pero que le cuesta. Y una de ellas es no gastar en ropa, no ir y gastar el dinero en lo que pues no se lo tiene que gastar. Y Billy Graham, el gran predicador, lo que dijo es que si una persona pone en orden su actitud, no la plata, su actitud con respecto al dinero, porque a veces no es que tengamos o no tengamos, es el pensamiento miserable, el pensamiento pobre o el pensamiento despilfarrador. ¿Cómo así? Bueno, es que a veces nuestra actitud hacia el dinero es que no se puede, es que solo los ricos lo van a tener, que todo el que tiene dinero es porque es un mafioso, porque obtuvo su dinero de manera incorrecta, y no es así, porque aún la Biblia nos habla de prosperidad, de cómo el Señor quiere prosperarnos en todas las áreas de la vida. Allá en Primera de Juan dice, amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces lo primero es cambiar nuestra actitud hacia lo material. ¿Cuál debería ser la correcta? La de Proverbios, donde el proverbista dijo, Señor, no me des mucho que yo vaya y lo despilfarre y te deshonre, pero no me des tampoco que yo reniegue de ti. Dame lo necesario. Esa debería ser nuestra actitud. Pedirle al Señor que Él nos dé lo justo, lo necesario, para que de esa manera podamos vivir bien, pero también compartir. Nuestra actitud debería ser que sí se puede, que los que tienen plata no son solamente los malos, que los que tienen plata no son los que van y compran la lotería, porque entre otras cosas los juegos de azar, Dios le dijo a su pueblo que no participara en ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú te ganas el premio, pues ya lo has invertido. O sea, piensa cuántas veces hay que comprar la lotería para ganársela. Y piensa en alguien que tú conozcas que se haya ganado la lotería, si es próspero el día de hoy. Es dinero mal habido. Imagínate que yo conocí en Colombia hace muchos años atrás, estaba muy niña, una persona que asistía a la iglesia, y esta persona se ganó la lotería después de haber apostado muchas veces, después de pensar que muchas veces ese es el dinero de alguien que no lleva comida a la casa, de alguien que recibe el sueldito y va y lo apuesta, y alguien se lo ganó. Bueno, pues este señor que se ganó la lotería se compró unos buses de transporte público, creo que 2 o 3, no me acuerdo, yo estaba muy niña. Ofrendar o ayudar a alguien, no. Lo invirtió en su casa, puso la casa más bonita. Bueno, en cuestión de un año ya no tenía nada, pero les estoy diciendo que se había ganado el premio mayor. O sea, estamos hablando de aproximadamente 35, yo tengo 46, como 35 años atrás. Yo tenía 10, 11 años cuando esta persona se ganó la lotería. Pregúnteme cómo vive hoy.
Yo creo que ni vive ya, porque en esa época él ya era adulto, no sé de él. Pero se quedó sin nada, o sea, no había pasado mucho tiempo y los dos buses se le vararon, dos de los que hacían ruta por ahí, el otro no sé qué le pasó, así como vino de la nada se le fue. Lo que por agua viene, por agua se va. El dinero es una herramienta, porque en el pasaje de hoy Jesús nos enseña cómo obtener una visión adecuada de la riqueza, de cómo ser buenos mayordomos. Y el principio de la mayordomía es el principio de la buena administración, ser fiel en lo poco. Yo siempre les digo, si usted trabaja en una casa de familia, limpiando, ayudando, o sea, usted no va y coge el detergente y se lo echa pues el tarro completo porque usted no lo gastó, no lo pagó. Vamos a trapear, gastémosles todo el fabuloso, abramos esa canilla de agua y que eso riegue y bote. No, usted le tasa, usted le ahorra dinero a esa familia, a esa persona. Si usted es fiel en lo que no es suyo, en lo ajeno, un día Dios le va a dar lo propio. No pienses, bueno, tú no trabajas en el área del aseo, tú no estás administrando los bienes de otra persona, los tuyos. O sea, si tú vas a cocinar para 4 y sabes que va a sobrar y que se queda en la cocina y que esos leftovers se van a ir a la basura, que no los van a usar, ¿para qué despilfarrar de esa manera? ¿Sí ves? Si tú sabes que son 4 y que bueno, se van a comer de 2 huevos porque echas 15, si al final sabes que lo que se queda en el sartén se va a ir a la basura. Son cosas pequeñitas, pero ¿cuánta gente en este mundo no tiene agua, no tiene comida? Tú te metes a bañar y dejas la llave ahí botando agua media hora. ¿Por qué no te bañas rapidito y piensas, hay otra gente que no tiene este recurso? El agua es un recurso no renovable. ¿Qué hacemos con ella? Si vas a lavar tu carro, saca el baldecito, la cubeta, la palangana, como tú le digas, y estregue bien el carro y luego enjuague, pero no abra esa manguera y a botar agua como loco, porque es administrar correctamente los recursos que el Señor nos ha entregado. Si somos fieles en lo poco, un día tendremos lo nuestro. Recicla. No es que por mi casa no pasa el camión de reciclaje, no importa, separa la basura. En algún momento eso va a llegar a un lugar donde alguien va a aprovechar ese cartón, ese papel, ese vidrio, ese plástico. ¿Cuánto se demora en degradar, en biodegradarse, que no es natural? Eso no va a pasar un envase plástico, o sea, años. Entonces, si nosotros somos buenos mayordomos del lugar donde Dios nos ha puesto, deberíamos cuidar esos recursos, deberíamos cuidar lo que Dios nos ha dado. Piensa en África, piensa en esos lugares de India donde la gente no tiene agua potable, donde una botellita de agua puede valer hasta $10. Entonces nosotros que tenemos esos recursos tenemos que ser buenos administradores. Por aquí Jenny Alexandra dice, pastora, qué bendición esos versículos en los que Jesús habla del dinero, porque las iglesias se asustan mucho al hablar de eso. ¿Es verdad? ¿Cómo administramos lo que Dios nos ha dado? O sea, uno puede decir, yo le entrego mi vida a Cristo, mi salud, todo, pero no, mi dinero no, o sea, yo no voy a dar, eso se lo van a robar. Usted sea fiel y Dios se va a encargar del resto. La gente de este mundo suele ser más sensible y cuidadosa y prudente y sabia que la gente que a la hora de entender que el dinero es una herramienta. Leí eso raro, se lo voy a repetir. La gente de este mundo suele ser más sensible, cuidadosa, prudente y sabia que la gente de Dios a la hora de entender que el dinero es una herramienta. ¡Wow! Eso es profundo, imagínate eso. El administrador deshonesto es elegido por su astucia a la hora de ver esto. La realidad es que el dinero puede ser una herramienta para el beneficio eterno. Voy a leerles otra vez Lucas capítulo 16 y versículo 9. Dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Ese es un versículo para meditar muy bien. Jesús enseñó las maravillas de estar con Él por toda la eternidad. Luego habla de la parábola del gran banquete, habla más adelante aquí en Lucas 15 de la parábola del hijo pródigo, donde en esa parábola se nos recuerda que el uso de los recursos que Dios nos ha dado en lo material, lo que Él nos ha dado aquí en la tierra, tiene consecuencias eternas. Y una de las preocupaciones principales de Jesús era ver predicada la buena nueva del reino de Dios. Nuestro dinero puede ser usado para hacer que otras personas lleguen a conocer de Dios, para que la vida de muchas personas sea cambiada. ¿Qué formas tenemos nosotros de ayudar para que alguien más predique? Tal vez tú no puedes ir
a los lugares más apartados, a lugares donde es prohibido predicar, pero tú puedes orar por esos hombres y mujeres de fe y de valor que van allá al mundo musulmán, que van a lugares donde de verdad no se puede predicar a Jesucristo. Tú puedes, si tú no puedes ir, tú puedes orar, pero también tú puedes dar. Los recursos que tú das, esa pequeña contribución puede ayudar para que el evangelio se extienda. ¿Por qué será que es tan fácil en un restaurante sacar un billete de 100 y que se vaya? Somos 4, somos 3 en la casa, vamos a comer un domingo y $100 no son nada. $100 en el restaurante no son nada, pero en la iglesia es una millonada. O sea, usted no va a dar $100 en una ofrenda. Eso es mucho para pensar. El dinero es una prueba. Jesús no elogia al administrador deshonesto por su falta de honestidad. De hecho, es lo contrario, pues dice, el que es honrado en lo poco, también será honrado en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Sé un administrador honesto y digno de confianza de todo lo que Dios te ha dado, incluyendo lo material. Cuanto más digno eres de confianza con el dinero, más se te darán las verdaderas riquezas, porque esa riqueza es buena, es necesaria para pagar el agua, la luz, para comer, es necesaria, pero hay una riqueza que es duradera. Jesús les dijo, no hagan tesoros acá en la tierra, porque esos tesoros se los roban, a usted le roban el bolso y ahí se le fueron los ahorros, usted iba a pagar una cuenta y le robaron y ahí quedó todo. Pero los tesoros que tú y yo hacemos con Dios, esos tesoros son eternos y nada ni nadie los puede robar. La amenaza es que el amor por el dinero nos lleve a odiar a Dios. Los fariseos amaban el dinero. En las palabras de la versión El Mensaje dice, estaban obsesionados por el dinero, desdeñaron a Jesús. En otras palabras, lo trataron con indiferencia, dando con generosidad y centrando su amor en el dinero, sino que nosotros deberíamos centrar nuestros esfuerzos, nuestro amor en Dios, porque verdaderamente Dios es el que conoce los corazones. ¿Cómo podríamos orar hoy? Decirle, Señor, ayúdame a ser un buen mayordomo, ayúdame a ser un buen administrador de todo lo que tú me has confiado, a ser honesto, a ser honesta, a ser esa persona digna de confianza. Ayúdame a romper la atadura del dinero en mi vida mediante la generosidad que yo pueda dar y centrar mis pensamientos en el proveedor y no en la provisión. En el proveedor y no en la provisión. Que nuestra mirada es en Dios. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán como añadidura. Pero por último, ¿cómo podemos evitar entonces el error del Titanic? Número 3 es recibe la promesa del Espíritu Santo. Gracias por esos taps, ayúdenme a compartir. Quiero pedirles el favor, no sé si Blanquita está ahí todavía conectada, que me ayude compartiendo en vivo en el grupo del devocional, diciéndoles que estamos aquí, porque varias personas me dicen que a pesar de que están en este canal, no les llega la notificación cuando estamos en vivo. Entonces la mejor forma es que ustedes lo compartan con otras personas. Esta mañana Luis Enrique, que es alguien muy especial que conocimos acá en TikTok, me decía, ¿por qué no se ha vuelto a conectar? Y yo, ¿qué? Ayer aquí estábamos. Dice que no encontró por ninguna parte el en vivo. Entonces la forma en que ustedes me pueden ayudar es mandándoselo a esas personas, escribiendo, regalándome un me gusta, porque de esa manera el algoritmo como que expone más este contenido. Bueno, vamos a mirar unos versículos de Deuteronomio 21 y 22. Y es impactante porque aquí se nos habla de la manera en que el pueblo de Dios debería vivir. Dios en Deuteronomio le está dando instrucciones al pueblo que al llegar a la tierra prometida debían tomar en cuenta. Muchas de esas leyes que el Señor les da aquí en Deuteronomio tenían un propósito limitado en el tiempo. Por ejemplo, las leyes acerca de la comida eran leyes simbólicas que educaron al pueblo de Dios en la búsqueda de la pureza. La dieta kosher o la dieta judía era una dieta muy estricta que al día de hoy es una dieta significativa, es una dieta que estaba limitada para ellos, para ese tiempo, y que estaban educando era al pueblo de Dios para que se cuidaran en pureza. Por ejemplo, ellos no podían comer cerdo, no podían comer camarones, un montón de alimentos del mar, de mariscos, porque significaban para ellos pureza.
Muchas de aquellas leyes entonces tenían ese propósito para ellos, para ese tiempo. Otras son sorprendentemente avanzadas para los estándares de aquella época. Por ejemplo, se dan límites de cómo ellos tenían que tratar a una mujer cautiva. Miremos qué dice Deuteronomio capítulo 21, versículo del 10 al 14. Por acá lo tengo. Imagínense que ayer yo estaba hablando con una persona de aquí que nació acá y eso, y ella me decía que yo siento que las leyes de este país están en contra de la mujer, que odian a la mujer, y me quedé, ¿sería que por el inglés no le entendí bien? Y me quedé pensando, y justamente eso es de lo que habla Proverbios capítulo 21, versículos del 10 al 14. Dice: cuando salgas a la guerra con tus enemigos y el Señor tu Dios te entregue en tus manos y los hagan prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza y se corte las uñas y que se deshaga de la ropa de cautiva. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desea. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Eran leyes que uno decía en esa época donde la mujer no tenía ese valor, donde eran medio machistas. Qué bonito que Dios, cuando está dando un mandato, les diga, o sea, si ustedes llegan a tomar una ciudad en la guerra, recordemos que era la época donde se permitía la esclavitud humana. Si ustedes toman por esclava a una persona y si esa mujer les gusta a ustedes, se quiere casar con ella, tiene que hacer esto, esto y esto, pero no la deshonre, no la tire a la calle. Me pareció tan interesante ese dato de Deuteronomio. Tiene que haber honor en las relaciones sexuales. A Dios le preocupa que no caigamos en el sexo prematrimonial. Proverbios 22, 21 nos habla de la promiscuidad. A ver si lo voy a leer en esta versión. Proverbios 22, 21. Pero Proverbios no, Deuteronomio. Tengo en mi mente Proverbios, qué pena. Porque es que el Señor les estaba enseñando cómo ellos se tenían que cuidar. O sea, todo este límite era para su protección. Usted dice, ¿cómo así? Bueno, usted va manejando en una vía rápida, en carretera, a otro estado, a otra ciudad, y usted va a 1000, pero usted empieza a ver letreros y que pare y que baje la velocidad, y usted dice, ay, no, yo sigo porque yo voy de afán. Ese letrerito que le dice a usted que baje de 80 a 40 es porque viene una curva peligrosa. Ese letrerito que le dice que pare es porque es una vía donde puede transitar otro vehículo. ¿Sí? Entonces las leyes son límites y lo que el Señor le hablaba a su pueblo era para su protección, pero obviamente a ninguno de nosotros nos gusta. Por eso les leí ahorita Romanos 8, donde dice que el hombre natural le cuesta vivir lo espiritual. De eso es lo que nos está hablando aquí Deuteronomio 22, 21. Dice: entonces lo sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Esas eran las leyes sobre la castidad, sobre guardarse puro hasta el matrimonio. Entonces hablaba de que si un padre encontraba que su hija tuvo relaciones sexuales al escondido, hizo algo indebido en la casa, hasta la podían apedrear. Y uno dice, esto está muy fuerte. Deuteronomio capítulo 22, Susan. Y el versículo 19 habla acerca de varias reglas como que podían todavía solucionar el problema, y habla de cosas específicas, si había un abuso, si había violaciones. Pero lo que me llama la atención es que ¿cómo podemos ser obedientes? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros en día de hoy? Pues bueno, al Señor eso le preocupaba. Como vemos en este pasaje del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento Jesús habló fuertemente de la necesidad de respetar los votos matrimoniales, de cómo el matrimonio es esa protección, es ese alto para la pareja. ¿Por qué? Porque así como en lo natural un aviso de que baje la velocidad te puede salvar la vida, en lo espiritual un aviso de que te cuides para Dios, que cuides tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, que te guardes para tu esposo, solo para tu esposa, también es un acto de cuidarnos y que nos va a librar de la misma muerte. Yo siempre les digo, un preservativo puede prevenir,
una enfermedad de transmisión sexual, puede prevenir un embarazo, pero no puede prevenir las enfermedades del alma. El dolor del alma no se puede prevenir de esa manera. Entonces justamente eso es lo que nos dice acá la palabra de Dios. Pero algo que también notamos en Deuteronomio es que a Dios también le preocupa proteger al desvalido. La violación es siempre un crimen horrible. En las sociedades antiguas también podría perjudicar las posibilidades del matrimonio de una mujer. Según la ley, si a una mujer la habían violado, ya no se podía casar, era inmunda. Imagínate qué injusto. Pero este es el contexto que hay detrás de la obligación de un violador. Él tenía que pagar una compensación, aún se podría casar con la mujer si ella lo quiere, que lo dudo mucho, pero vemos cómo cada una de esas leyes eran importantes para Dios, o sea, cómo al Señor le importa esto, cómo Dios quiere restaurar aún el corazón de aquella mujer que fue abusada, de aquel hombre que fue abusado, de aquel niño que fue lastimado. Entonces se debe demostrar consideración. Aquí vemos los comienzos de lo que hay en las diferentes leyes a nivel social, a nivel mundial. Por ejemplo, se habla aquí en el devocional de la ley inglesa que llegó a escribir el deber del ciudadano. ¿Cuál es el deber del ciudadano? Bueno, hablaba hacia el vecino de asegurar las propiedades, de cuidar la casa, el automóvil, la bicicleta del otro. Estamos leyendo en el contexto de Deuteronomio cuando Dios le dio las instrucciones a su pueblo de cuidar al vecino, de cuidar la propiedad ajena, de no desear la mujer ajena. Tenía que ver con no desear lo que no es de uno, lo prohibido, como dijimos ahorita al principio. Y mi esposo el domingo decía algo muy cierto. En nuestros países, no sé en el de ustedes, allá en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, pero en mi país, si yo dejo la bicicleta afuera, a los 10 minutos vengo y ya se la llevaron. Aquí no. En los que viven en los Estados Unidos saben eso, que uno puede ver una bicicleta ahí un mes y uno no se la roba y la gente no la coge sin permiso, a no ser que esté allá pues afuera del andén, en la banqueta, o diga frío, o diga pues que es para que se la lleven. Pero la gente respeta eso. Y la Biblia, cuando nos habla de ese respeto, de cómo verdaderamente tener cada compartimiento de nuestra vida bien, nos habla de esto, de poder respetar aún todo lo que le pertenece al otro. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Como resultado, ahora todos nosotros podemos recibir por la fe la promesa del Espíritu Santo. Dice el autor del devocional: mi fracaso en vivir una vida de total integridad significa que he fallado en el cumplimiento de la ley. En consecuencia, tendría que estar bajo maldición, bajo la maldición de Dios. Pero Jesús se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue colgado en un madero y ahí llevó la maldición y nos dio la promesa del Espíritu Santo, la promesa de librarnos, la promesa de comenzar a llevar una vida en total integridad. Oremos y digámosle: Señor, gracias porque moriste por mí, para que yo pudiera ser perdonado, para que yo pudiera llevar el don del Espíritu Santo. Por tu Espíritu, ayúdame a llevar una vida íntegra, una vida diferente, una vida con un corazón que verdaderamente agrade a Dios y que sea de bendición para todos los que están alrededor de nosotros. Es muy difícil cumplir toda esa ley, era imposible, por eso vino Jesús, porque en lo natural nosotros no podíamos, pero Jesús pudo hacerlo por nosotros. Vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios, a decir al Señor que nos ayude a vivir esta palabra, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de ella. Así que gracias a todos por haberse conectado, por estar aquí hasta el final. Ustedes van poniendo aquí sus peticiones, pero esas peticiones están en las manos del Señor. Estuvimos estudiando varios capítulos de Deuteronomio, no pude leerles todos los versículos. Por aquí me están preguntando, es el capítulo 21 y capítulo 22. Qué bendición. Por aquí Richard nos dice que la semana pasada estuvimos orando mucho por su hermano que iba de viaje hacia Canadá, ya se encuentra en Canadá. Qué bendición. Todos los que estuvimos orando por él nos alegramos de saber que ya llegó a su lugar de destino. Nos alegra mucho Richard. No sé en qué parte de Canadá va a estar tu hermano, pero si de pronto está en Vancouver, ahí tenemos una iglesia cristiana, evangélica, que está iniciando en Vancouver. Así que si de pronto tu hermano
va para esa área, sería chévere relacionarlo con nuestros amigos de allá de Vancouver. Bueno, vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos del Señor. Ay, gloria a Dios, Andrea, de verdad que Dios nos habla de manera impresionante. Por aquí Blanquita dice que su hijo Nelly tuvo anoche un episodio muy fuerte. Vamos a orar por él para que el Señor lo guarde. Dice que tuvo un episodio muy fuerte y rompió la pared y se frustró. Vamos a poner también a Nelly, el hijo de Blanquita, en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en este momento tú nos das la bendición de estar aquí conectados. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra viene y llena todo nuestro corazón. Dice el Salmo 19, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy, Señor, nos has alumbrado a leer esos versículos de Proverbios donde nos recuerda, Señor, que aunque lo que se hace al escondido parece muy agradable, muy bueno, pero que un día todo lo oculto saldrá a la luz. Ayúdanos a sacar esos pecados ocultos, a confesarlos delante de ti, a poderte decir, Señor, lávame de mis pecados, límpiame, Señor, lávame de mi maldad, examina mi corazón y ayúdame a caminar por la senda que tú has trazado para mí. Gracias, Dios, porque también en Lucas tú nos enseñas a arrancar de raíz esos pecados, a arrancar de raíz esas debilidades, a sacarlas de nosotros, a no permitir que esa debilidad se convierta en una fortaleza en nosotros. Pero también en Deuteronomio, cuando vemos las leyes morales, las leyes que tú estableciste para tu pueblo, nos dejas ver cómo a ti te interesa, Señor, la vida de cada uno de nosotros en santidad, y que solo es a través de tu Espíritu Santo que podemos vivir esa vida íntegra. En este momento, Señor, también oramos por cada petición de nuestros hermanos aquí en Instagram, en TikTok, que seas tú llenando sus corazones, que seas tú, Señor, sanando los que están enfermos, liberando los que se sienten cautivos, oprimidos, los que se sienten en cárceles espirituales, aquellos que a pesar de estar rodeados de familia, de amigos, se sienten solos. Señor, llena sus corazones. Mira aquellos que tienen trámites de inmigración pendientes, mira aquellos que tienen temor a la deportación. Obra, Señor, haz esos milagros sobrenaturales en esos documentos, en esos trámites migratorios. Haz ese milagro en esta familia que tiene a su hijo pequeño en cuidados intensivos. Seguimos orando por Julian, el niño de Jenny Judith, creyendo que tú haces una obra completa y perfecta en él. Seguimos orando, Señor, por la familia de Carito. Ella se fue a tu presencia la semana pasada, pero ha dejado un vacío en el corazón de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos, de sus amigos, de todos los que la aman y la extrañan. Fortalece, Señor, a todos los que allá en Chile están extrañando a Natita, a Carito, que ya se fue contigo. Natita, que está aquí conectada todos los días, Señor, tiene esa fe de que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Oramos por el hermano de Connie, que por fe, Señor, él va a salir de ese lugar. Oramos por Fernanda, que dice, hoy me levanté melancólica y con ganas de llorar y no sé por qué. Señor, llena su corazón, fortalece a nuestra querida Fernanda y que ella te pueda sentir, que ella pueda experimentar ese abrazo tierno tuyo, mi Señor, que aún en la distancia ella pueda sentir ese fuego que llena su casa, que llena cada rincón de donde ella vive, Señor, protegiendo sus hijas, su esposo. Oramos por un trabajo para de Los Ángeles, oramos por Lisa, Señor, que tú sanes a su mamá de esa enfermedad. Mira que no se puede mover, ni siquiera los puede reconocer a ellos, pero tú, Señor, puedes obrar de manera sobrenatural. Oramos por Anuar para que su fe aumente. Oramos, Señor, como dice Kidian, por todos los que estamos aquí conectados. Oramos por trabajo para de Los Ángeles, oramos por empleo para Cini, oramos por Esperanza Gutiérrez, que también necesita un trabajo. Gracias porque tú la has sanado, tú la has levantado a nuestra hermana Esperanza y ahora también le provees en lo material. Oramos que tú llenes de amor el matrimonio de Caro. Oramos, Señor, por Ismael, el esposo de Alma, por provisión de trabajo para suplir todas esas deudas en el nombre de Jesús. Oramos por Babi, que pide por su matrimonio, por su familia, que se vaya todo
todo estrés, toda ansiedad. Oramos por los hijos de Kidian, Señor, que tú les acompañes siempre. Oramos por Naomi, que necesita viajar, que en ese vuelo, Señor, tú la protejas, que no haya turbulencia, que tú guardes a los otros pasajeros, a la tripulación. Oramos, Señor, por Astrid, que se fue a la escuela enfermita. Señor, mira que Teresa está orando por su hija y en fe, Señor, creemos que Astrid va a regresar sana y con una sonrisa. Oramos por provisión para Vero, Señor. Oramos por todos los niños, por los adolescentes, que tú los guardes, Señor, en la escuela, en la guardería, en la universidad, donde sea que ellos vayan, que ahí, Señor, tus ángeles acampen alrededor de ellos, protégelos en sus deportes, guárdalos, Señor, en los momentos de recreo, de descanso, que en ese momento ellos sean librados de la trampa de la tentación, que cuando otro niño les entregue o les muestre algo que ellos no deben tener, que tú, Señor, los curas con tu sangre preciosa. Oramos por Ismael Muñoz, que tú le des fortaleza espiritual y sabiduría en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, porque tú estás librándonos a cada uno de nosotros. Tú, Padre, has escuchado las oraciones de Fernanda y tú ya sacaste a su esposo de la santa muerte y lo has llevado a la casa de Dios. Gracias, porque esa obra que tú haces en Juan es perfecta, y así como lo has hecho en el esposo de Fernanda, lo haces en el esposo de todas las mujeres que están aquí clamando por el matrimonio, también en esos hombres que están orando por su esposa, para que esa mujer se entregue a ti, para que sea una mujer fuerte, una mujer llena de tu palabra, llena de tu Espíritu Santo. Oramos por Kevin, para que tú sanes su corazón y tú saques todo eso que le hace daño. Oramos por los niños que están fumando marihuana, fumando nicotina. Líbralos, Señor, rodéalos con tu santa presencia. Que hoy no sea un día normal, que hoy sea ese día donde tu Espíritu Santo se derrama en cada familia aquí representada, en esos hogares, en esas universidades, en esa cocina, en ese cuarto, en esa sala, en ese hospital, en esa cárcel, allá en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, aquí en los Estados Unidos, donde sea que mis hermanos se encuentren, que hoy, Señor, ellos puedan tener un encuentro contigo, un encuentro que libera, un encuentro que transforma, que este sea un día de paz, que al terminar esta oración, Señor, nosotros seamos diferentes, que resplandezcamos porque damos testimonio, porque si antes nos enojábamos y peleábamos, ahora no, porque si antes robábamos, ahora no, si antes mentíamos, ahora tenemos ese temor en nuestro corazón para no adulterar, no fornicar, para no mirar lo ajeno, para no tocar lo inmundo. Señor, guárdanos, líbranos, que te podamos glorificar, que nuestra vida entera esté consagrada a ti, que nuestros labios al hablar hablen solo de tu amor, que nuestras miradas sean para lo correcto, que todos nuestros impulsos, Señor, estén dedicados a ti, estén guiados a ti, que cada que nosotros tengamos una actitud, sea una actitud de bendición para aquellos que necesitan verte obrar. Obra, Espíritu Santo, en cada vida, en cada corazón. Manifiéstate, ablanda esos corazones de piedra, que se conviertan en corazones tiernos, corazones de carne, para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje. Declaramos tu bendición, y que hoy no sea un día normal, que hoy sea un día sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos este martes en tus manos. Acompáñanos a donde quiera que vayamos y que te glorifiquemos, Señor, porque solo tú mereces la alabanza. Que hoy, Señor, todos nos consagremos a ti, que si alguien no te conocía, hoy diga: yo quiero a Jesucristo en mi vida. Que si alguien ya sabía de ti, que hoy diga: yo avivo mi vida con el fuego del Espíritu Santo para vencer la tentación, para glorificar a Dios con mi manera de hablar, con mi manera de vestir, con mi manera de comportarme, que donde quiera que yo vaya refleje a Jesucristo. Te amamos, Dios, y dejamos este día en tus manos para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Hemos orado con fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. Gloria sea a Cristo. Gracias por haberse conectado. Los invito para que me regalen un me gusta. Aquí les dejo grabadito el devocional para que lo repitan. En TikTok también se los dejo, en YouTube, en Facebook. Búsquenme como Andrea Camelo y ahí está el devocional. Si ustedes van a nuestra página de YouTube, que es Comunidad de Gracia Katie, ahí se van a encontrar con mensajes muy poderosos que los van a bendecir. El único favor es
escriban cualquier cosita, no sean codos, cualquier detalle es cariño, compartan con otros los mensajes. Ayer estuve aquí en el en vivo con el pastor Moshe Ibarra, él es de Guatemala. Si ustedes se perdieron ese testimonio, aquí quedó grabado en Instagram o en mi canal de YouTube también está, necesitan verlo. ¡Wow! O sea, el Señor libró a este hombre de la muerte muchas veces. Es muy impactante lo que él vivió. Vayan y mírenlo completico, dura 1 hora, pero está buenísimo. El único favor es que lo compartan, que escriban algo, que me regalen un me gusta para que ese mensaje llegue a muchas más personas. Claudia Ortega, mucha fortaleza. Ya dice que ha dejado de orar, pero hoy la presencia de Dios llena su corazón. Un abrazo. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana nuevamente, 7 de la mañana. Bye, Vero, a todos. Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Bueno, y ustedes también. Ay, hermana Domitila, hace tiempo no la veía por ahí. Un abrazo allá en Estelí, Nicaragua.